Señal directa. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Como le anticipábamos, queremos saludar con muchísimo gusto vía Zoom al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Sabe que esta es su casa y es un placer para nosotros tenerlo en este espacio. Muchas gracias, Ceci. Qué gusto saludarles, Josefina. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Pues queremos saber cómo se encuentran los casos de sarampión aquí en el estado. ¿Se encuentran contenidos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Hay vacunas? Platíquenos, por favor. Efectivamente, primero, sí tenemos vacunas y tenemos vacunas suficientes. Y al tratarse de la herramienta de prevención más valiosa, invitar a la población, tal como ustedes lo han comentado hace unos minutos, es fundamental que la población nos ayude para tener esquemas de vacunación completo de sus hijos, y no solamente por la contención de este brote de sarampión, sino por la prevención de muchas enfermedades infecciosas. Les platico. Este brote de sarampión es un brote mundial que inicia prácticamente desde finales del 2022. En el 2023 y 2024 se genera una mayor intensidad del brote en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos y en México y en América Latina. A partir de este 2025 se vuelve un brote más intenso. El sarampión, en el caso de nuestro país, ya ha alcanzado cerca de 5,000 casos, y el estado de Chihuahua es el estado con mayor afectación, con un total de 4,411 casos confirmados el estado de Chihuahua. En el caso del estado de Jalisco, tenemos al día de hoy 122 casos confirmados y tenemos por 100,000 habitantes una tasa de 0.80. ¿Esto qué significa? Que Jalisco está ocupando el 8º lugar a nivel nacional, porque en una enfermedad infecciosa epidémica siempre se tiene que medir de acuerdo a el número de población. En este caso, insisto, 0.8 casos por cada 100,000 habitantes. Y no tenemos ningún caso fatal en el estado de Jalisco. Creo que eso es importante destacarlo. A nivel nacional existen 23 casos fatales, de los cuales 21 han ocurrido en el estado de Chihuahua, uno en Sonora, y en Jalisco no tenemos ningún caso fatal. Creo que hemos actuado de manera oportuna para atender a los casos que se han presentado. Y por otro lado, comentarles a ustedes que efectivamente los municipios afectados hasta este momento en el estado de Jalisco son el municipio de Arandas, con la mayor parte de casos, el municipio de Tepatitlán, de igual manera Jesús María. Tenemos 2 casos en Tlaquepaque y 2 casos en el municipio de Guadalajara, y tuvimos un caso en Zapopan hace aproximadamente un mes que no generó ningún caso adicional, afortunadamente. Arandas 105, Guadalajara 3 casos, San Pedro Tlaquepaque 2, Jesús María 4, Tepatitlán 7 y Zapopan 1. Eso es lo que nos da los 122 casos que tiene en este momento Jalisco. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Preguntarle, secretario, 122 casos en Jalisco, ¿es para mantener la calma? ¿Estamos en focos amarillos? ¿Cómo lo pondría usted en un semáforo? Es para mantener la calma, pero para estar en alerta. De ninguna manera es para estar alarmados.
De hecho, eso es lo menos conveniente. Sí, estamos ocupados en esta situación porque en el mundo, y está perfectamente establecido a nivel internacional, que un solo caso de sarampión se considera brote. De tal manera que el que estemos teniendo estos casos en el estado de Jalisco sí nos debe mantener muy atentos, ocupados, como lo hemos estado durante estas semanas, pero definitivamente no alarma y es importante decírselo a la población, porque además quiero comentarles, Josefina y Ceci, tenemos la herramienta más valiosa, que es la vacunación, que si en este momento todos los padres de familia le ponen atención a la cartilla de vacunación, identifican que no está completo el esquema, acudan, tenemos vacunas suficiente en todos nuestros centros de salud, en todos nuestros hospitales, no solo de la Secretaría de Salud, aclaro, las vacunas se pueden aplicar en el Seguro Social, en el ISSSTE, en todos los centros, independientemente de si somos derechohabientes o no somos derechohabientes. Y el otro punto que considero básico es, le tenemos que brindar mucha atención al ámbito escolar. Hace un momento escuchaba la entrevista con el secretario de Educación, con quien tengo comunicación minuto a minuto respecto de esto que estamos viviendo y hemos trabajado de forma conjunta, porque ahí concurren la población que de alguna manera es más susceptible de enfermar de patologías de esta naturaleza que conocemos como febriles exantemáticas, como es el caso de sarampión. Entonces, si como Secretaría de Salud tomamos la decisión, por ejemplo, de enviar a un grupo en determinada escuela a la virtualidad, lo hacemos porque ya hemos estudiado con todo detalle lo que significa un riesgo de transmisión de este virus con el resto de los alumnos en ese grupo. Y hay una sola situación en donde tomamos la decisión en toda una escuela en el municipio de Tlaquepaque, porque se presentaron 4 casos en diferentes niveles escolares, todos de primaria, por cierto, en diferentes niveles escolares, y al presentarse esos casos de manera, digamos, concomitante en el tiempo, asumimos que 10 días previos posiblemente tuvieron el contagio, porque esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación aproximado de 11, 12 días en promedio. Entonces asumimos que había el contagio desde 10 días previos y ante ese riesgo de que hubiera más casos es que tomamos la decisión en ese centro escolar de Tlaquepaque. Pero fuera de ese, las decisiones que hemos tomado han sido solamente en grupos en donde ha habido algún caso en diversas escuelas, sobre todo de Arandas y de Tepatitlán. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, le pregunto si el virus del sarampión evoluciona, cambia, como en su momento lo hizo el COVID-19 o, por ejemplo, cada época estacional, la influenza, o por qué este brote tan significativo después de años de que no habíamos escuchado del sarampión. Y le agregaría, doctor, perdón por intervenir, justo después de la pandemia. Fíjense, efectivamente, el punto fundamental aquí, y esto lo define de tal manera la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, tiene que ver, sí, con un retroceso en el porcentaje de cobertura de vacunación en todo el mundo, incluido la vacuna contra sarampión. Y tiene que ver en buena medida, sí, la pandemia de COVID-19, Josefina, pero también tiene que ver lo relativo a grupos antivacunas. De hecho, les comentaba que este fenómeno es un fenómeno mundial que afectó primero a Europa, luego a Canadá, luego a Estados Unidos y luego al resto de América Latina.
y tenemos plenamente identificado los grupos antivacunas, sin lugar a dudas, han contribuido mucho a esta situación que estamos viviendo y el retroceso en vacunación que ocurrió durante COVID-19, la pandemia. Quiero decirles, por ejemplo, en el caso específico de Jalisco, el 95.9% de los pacientes que han sido afectados por la enfermedad, de estos 122 pacientes afectados por la enfermedad, son personas, niños o adultos, que no tuvieron vacunación o tuvieron un esquema incompleto de la vacunación. Esto significa que ese factor es fundamental, de ahí la invitación a la población a que nos ayuden a completar esquemas de vacunación. Ahí está la clave de la contención de la pandemia, de la contención de este brote epidémico que se tiene, pero también las medidas que en su momento aprendimos con el COVID-19, porque esta es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. Entonces, lo que aprendimos de lavado frecuente de manos, evitar lugares altamente concurridos, evitar lugares además con pobre ventilación, el proteger con cubrebocas inmediatamente cuando tenemos síntomas respiratorios, no llevar a los niños a la escuela si están enfermitos, llevarlos inmediatamente a recibir atención médica, colocarles un cubrebocas y llevarlos a recibir atención médica, porque a veces les damos una tabletita de paracetamol para que se vayan sin fiebre, pero luego los niños se ponen más malitos en la escuela y luego empiezan a transmitir enfermedad, no solo sarampión, incluso otras diversas patologías. Lo que aprendimos con COVID-19 es aplicable en este momento y creo que si todos contribuimos vamos a tener una buena contención de este brote de sarampión. Entonces, no podemos caer en alarma, estar en alerta y nosotros como autoridad sanitaria hacer nuestro trabajo apegados a los protocolos establecidos y el resto de la población ayudarnos con estas medidas. Estimado secretario, muchas gracias por platicar con nuestra audiencia. Sabemos que está muy, muy ocupado, pero ojalá su agenda le permita volver a hacer enlace con nosotros más adelante, porque, secretario, quedaron muchas preguntas, o sea, de todos los pacientes confirmados, por ejemplo, cuántos sí estuvieron vacunados, cuántos no, la responsabilidad de los estados también en COVID, que dejaron de poner esta vacuna y un largo etcétera, etcétera, pero eso será más adelante si usted nos lo permite. Con mucho gusto, querida Josefina, Ceci, me tienen a la orden cuantas veces ustedes así lo requieran y deseen. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor. Hasta luego. Gracias.